podemos ir avanzando en nuestro aprendizaje para controlar totalmente la creación de tablas dinámicas. Lo siguiente que necesitamos conocer es la creación de jerarquías, porque hasta el momento en columnas solo conocemos la posibilidad de que haya un campo y en filas igual, pero esto no es así. Podemos hacer, por ejemplo, que en filas haya más de un campo y por lo tanto se cree una jerarquía. En la siguiente tabla dinámica tenemos la información de la cantidad de productos vendidos por continente en los diferentes años. Y a continuación vamos a arrastrar el campo país que se encuentra en la lista de campos de la tabla dinámica en la parte superior y lo vamos a arrastrar y colocar debajo de continente que se encuentra en el área de filas. Ahora podemos apreciar qué es lo que ha ocurrido con nuestra tabla dinámica. Vemos cómo se ha creado una jerarquía donde, dependiendo de cada continente, hay una relación de todos los países que pertenecen a ese continente. Teníamos encabezando toda la lista uno de los continentes, pero ahora visualizamos también los países dentro de él, agrupados por continente. Aquí encontramos el otro continente, por ejemplo, que es la parte que pertenece a América, en este caso América Central, y todos los países que pertenecen a ella, igual con América del Norte, Sur, Asia, entre otros. Así tenemos que recapacitar si al crear una jerarquía tenemos que arrastrar un campo por encima o por debajo del que ya hay. En ese caso nosotros hemos arrastrado el campo país por debajo de continente. Pero ¿qué hubiese pasado si lo hubiésemos arrastrado y colocado encima de continente? Entonces, si cambiamos el orden en el área de filas del campo país, ya no va a estar debajo de continente, sino lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar antes de continente. El resultado será diferente. La información es distinta porque tiene una utilidad diferente. También de esta forma lo que nos está diciendo la tabla dinámica es que por cada país en qué continente se encuentra. Vamos a regresarlo a su estado normal, es decir, continente, que sea el primero y luego país. Debemos saber que no solo es posible crear jerarquías con dos campos. Era de esperar, por otro lado, que pudiéramos incorporar alguno más. Por ejemplo, aquí tenemos en la lista de campos de tabla dinámica el campo tipo, que vamos a incorporarlo al cuadrante filas y en este caso lo vamos a hacer por encima de la etiqueta continente. Entonces seleccionamos el campo tipo y luego presionamos el botón izquierdo y lo arrastramos hacia el área de filas y lo colocamos justo encima de continente. El resultado es intuitivo y fácil de entender. Ahora tenemos las ventas por cada tipo, en este caso que son de llegadas y salida. Y dentro de cada una de ellas podremos visualizar los continentes y en cada continente está agrupado los países a los cuales pertenecen cada uno de ellos al continente. También podemos apreciar que cuando hay una jerarquía algo extensa como esta, con 3 campos, al final de la tabla se hace más difícil de entender y de manejar. Tenemos la opción de hacer clic derecho sobre un encabezado de jerarquía, por ejemplo en llegadas, luego se despliega un menú contextual con varias opciones y en expandir o contraer podremos visualizar otro submenú que aparece una opción en ella que indica contraer todo el campo. Al hacer clic en él podremos visualizar que toda la información se contrae y solamente veremos las llegadas y salidas y sus totales. Ahora vemos cómo la tabla es mucho más manejable y entendible. Si queremos detalles sobre una de las partes, pues hacemos clic en el botoncito que aparece en la parte superior del encabezado de jerarquía, que es el signo más, y luego se extiende. También podemos hacer lo propio con los encabezados de jerarquía de segundo orden. Podemos ocultar la información o hacer clic en el signo más para visualizar toda. Ahora, hemos notado algo en la tabla dinámica. Sí, es algo diferente de leer porque los números no tienen formato. No podemos seguir las líneas fácilmente, cada columna tiene un ancho por defecto.
podemos tratar de mejorar y a la vez aprender cómo resolver esto. Al crear el informe, como sabemos, tendremos acceso a dos nuevas pestañas en la cinta de opciones, que es la pestaña de analizar y la otra que es de diseño. Algo importante que debemos tener presente es que solo tendremos acceso a ellas si la celda en la que nos encontramos se sitúa dentro del informe de la tabla dinámica. Si nos encontramos en otra celda fuera de la tabla dinámica, esas fichas en la cinta de opciones no se visualizarán. Ahora regresamos a una celda de la tabla dinámica y volvemos a apreciar las fichas Analizar tabla dinámica y Diseño. Desde estas dos pestañas o fichas podremos hacer todos los cambios que necesitemos a nuestro informe, ya sea dando formato, agregando y actualizando la información, entre otras cosas. Volvamos a nuestra ventana Campos de tabla dinámica, en concreto a la zona de las áreas en las que hemos situado algunos campos. Observamos la flecha a la derecha del nombre de etiquetas de columna o de etiquetas de filas que podemos apreciar o de valores que hay una flechita. Si hacemos clic en esa flechita tendremos acceso a un menú contextual desde el que podremos realizar distintas acciones. Como siempre, algunas de las opciones estarán accesibles y otras no, dependiendo del tipo de dato y del área en el que se encuentre. Seleccionaremos la opción Configuración de campo de la lista. Esta opción del menú nos da acceso a una ventana con dos pestañas, Subtotales y Filtros, y la pestaña Diseño e Impresión. Por ejemplo, si el campo en el que estamos trabajando está en el área de filas, podremos indicar a Excel que no queremos un subtotal para este campo o que el subtotal será uno en concreto. Por ejemplo, para el campo continente, vamos a ingresar la configuración de campo que los subtotales no deseamos visualizarlo. En este caso está apareciendo los subtotales por cada continente. Como podemos ver, si escogemos ninguno y luego le damos clic al botón aceptar, ahora ya no visualizaremos esos subtotales de los continentes. Si deseamos volver a visualizar los subtotales de los continentes, nos dirigimos nuevamente al área de filas, clic al campo Continente, Configuración de campo y escogemos ahora subtotales automáticos y luego clic al botón aceptar. También le podemos indicar que queremos personalizar el nombre de la columna o fila, elementos sin datos o que se repita las etiquetas de los elementos. Es decir, podremos configurar varias de estas opciones que luego también lo detallaremos en las próximas lecciones. En este caso lo vamos a dejar que los subtotales sean automáticos y luego clic al botón aceptar. Cuando trabajamos con las tablas dinámicas podemos dar formato rápidamente a los valores agrupados en una tabla dinámica de manera que puedan tener el formato de número adecuado. Solamente debemos seguir los siguientes pasos. Para dar formato a los valores numéricos debemos hacer clic sobre el campo correspondiente dentro del área de valores, luego clic sobre él, que en este caso es suma de cantidad, y del menú que se despliega debemos seleccionar la opción Configuración del campo de valor. Al hacer clic sobre él se abre el cuadro de diálogo de configuración del campo de valor. Después debemos hacer clic al botón Formato de número que se encuentra ubicado en la esquina inferior del cuadro. A continuación se muestra otro cuadro de diálogo de formato de celdas donde podremos seleccionar el formato deseado. Para este caso será moneda. Después de hacer la selección adecuada, aceptamos los cambios. Clic al botón aceptar. Clic al botón aceptar y de inmediato se aplicará el nuevo formato a todos los valores de la tabla dinámica como podemos visualizar. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre tablas dinámicas.